Buen día, Nadia, ¿cómo estás? Bueno, voy a compartir, Buen día. bueno, ahí estamos grabando, voy a compartir la presentación. A ver, avísenme, esperen que ahora la pongo en modo presentación. ¿Ahí están viendo bien? Sí, Sí, se ve. perfecto. Bueno, esta es la segunda clase de cuatro clases de introducción a la gestión de activos. No sé si hay alguien que no haya estado antes. Bueno, cualquier cosa, soy Miguel Stati. En la clase uno hay un breve resumen de mi experiencia. Y como ya les dije muchísimas veces, interrúmpame, pregúntenme lo que quieran, que esa es la idea de esa clase. Un poco el programa, la clase el martes pasado tuvimos el módulo uno que es una introducción más básica. Gracias por avisar, ahí estoy viendo en el chat. Eh, la clase uno es una introducción, contarles un poco qué es la gestión de activos y antes que nada contarles qué es una refinería, qué equipos contempla, qué procesos tiene, cuáles son los riesgos y repasamos un poco eventos históricos. Yo elegí cuatro que son muy significativos a nivel industrial para ver un poco el impacto que puede tener el no cuidado de los activos en las plantas. Vimos cuatro incidentes que tuvieron impacto en vidas humanas, impactos en activos en sí, en las plantas. Muchas quedaron totalmente destruidas. Una era una plataforma offshore que quedó totalmente destruida, otras plantas también. eh, y se usa mucho en la industria y en gestión de activos en particular mirar lo que se conocen como lecciones aprendidas, ¿no? Cada vez que pasa algo, darle tiempo a la investigación y después meterse en el informe lo que se haga público y si algo no es público, tratar de contactar a la gente que estuvo involucrada, como pasó hace poquito en Ezeiza con ese incendio y explosión que destruyó, creo que seis, o sea, la fábrica que se prendió fuego y destruyó como cinco o seis plantas que estaban alrededor. Entonces, esas cosas es importante investigarlas y las empresas lo hacen. Hoy vamos a revisar algunos sistemas de lo que se conoce como Process Safety y vamos a ver cómo las empresas documentan todo y analizan todo para poder aprender y mejorar los procesos para sí mismas. Eso fue un poco la clase uno. Este módulo 2 está más enfocado a herramientas, metodologías y técnicas de inspección, que es dentro de la gestión de activo, por ahí un subconjunto más enfocado a la integridad mecánica, la integridad de los equipos, cómo nos aseguramos que algo que se pone en operación cumpla sus expectativas y no falle, salga de servicio o cause un incidente. Después las próximas dos clases, la número 3 es más normativa y de códigos, donde vamos a estar revisando un poco. Mi idea es que ustedes hayan escuchado alguna vez, si todavía no lo hicieron, puedan escuchar las normas y códigos que se utilizan, cuáles son los más habituales, y vamos a hacer un primer repaso de programas de inspección, que es lo que habitualmente las empresas hacen. Y el módulo 4 ya vamos a ir a programas especiales, que eso es para eh, generalmente nuevos mecanismos o mecanismos muy especiales que se hacen campañas específicas de inversión donde se sale a detectar dónde ese mecanismo puede estar causando un problema y después nos vamos a focalizar lo que es parada de planta, que como decía la vez pasada, es algo muy importante por el impacto que tiene económico en la refinería, en este caso, que por un lado deja de producir y por otro tiene que invertir un montón de plata para seguir operando con normalidad. Y después vamos a tener un apartado de yo también tendencias tecnológicas, digamos, lo que se está aplicando en los últimos 5 o 10 años en la industria y repasar un poco, contarles qué vi yo que ya se haya aplicado y repasar un poco esas experiencias. Entonces, concepto resumen de la clase pasada. Por un lado vimos las refinerías que son activos complejos con riesgos inherentes. Para que una refinería pueda generar valor, pueda generar productos que se vayan a comercializar, sí o sí tiene que tener procesos a altas presiones, altas temperaturas
y se trabaja con gases o subproductos que pueden ser tóxicos o peligrosos. Hablamos del sulfídrico, hablamos del nitrógeno puro, además de, obviamente, combustibles a muy alta temperatura, muchas veces nafta u otros combustibles en estado gaseoso, que son, digamos, inherentemente peligrosos. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que todo salga bien. Después, bueno, repasamos fallas de integridad con consecuencias catastróficas, que fueron los cuatro eventos, tienen los videos, si les interesan. Por un lado, me parece que puede estar bueno para ver esos eventos puntuales, si van a trabajar en cualquier industria. El primero es de la industria del nylon, digamos, no es una refinería, pero son eventos que está bueno saber que existieron y son cuatro casos diversos, digamos. Uno era más específico de inspección, la que los bomberos estaban tratando de sacar la aislación que estaba pegada para encontrar la falla y terminamos generando el problema más catastrófico. Y los otros, unos de instrumento, otros más operativos. Se puede ver ahí cómo se manejan, que sacan una bomba, que ponen chapas ciegas, el torqueado, por ejemplo, en uno de los eventos en Piper Alpha, la plataforma, ponen una chapa y no la... ponen la chapa, digamos, pero los espárragos los ajustan con tuercas con la mano. Eh, Eso tal vez en algún momento se hizo, ya no se hace más, digamos, siempre que vos armás algo lo tenés que pensar que pueda estar en operación, porque justamente lo que pasó ahí, ¿no? Pusieron en marcha la bomba de al lado y esa brida que estaba mal puesta empezó a perder por todos lados. Entonces, siempre se pone la junta correcta, siempre se torquea con el procedimiento de calidad que corresponde, lo cual obviamente es costoso, pero por otro lado se sabe o ya se vio en el pasado lo que puede causar no hacerlo. Después vimos que, bueno, la gestión de activos acompaña el activo desde la concepción, desde que uno piensa que quiere poner una bomba adicional, ahí ya la gente, el equipo de gestión de activos participa y a lo largo de todo el desarrollo conceptual del proyecto, después la materialización, puesta en marcha y toda la vida del proyecto hasta que se desmantela, siempre va acompañado de gente que está, por un lado, mirando la gestión de activos, que es por ahí lo que nos importa a nosotros en esta charla, pero también hay gente que está mirando específicamente la seguridad de personas, gente de operaciones que está viendo la parte operativa, gente de mantenimiento que está viendo, digamos, cosas que le importan a ellos, ¿no? Que alguien no le arme algo que después no pueda sacar el filtro y gaste muchísima plata en mantenerlo, ese tipo de cosas. Entonces, todos los proyectos se acompañan desde el inicio hasta el fin por grupos interdisciplinarios dentro de la compañía. Uno muy importante es la gestión de activos. Y después, como se dice mucho en la industria, no se puede gestionar lo que no se controla o se conoce. Así que lo que es la gestión del cambio, que es uno de los temas que vimos como herramienta básica de la gestión de activos, y todo lo que es la documentación, son pilares fundamentales para que esto tenga sentido, porque si uno no tiene el antecedente de un equipo y después quiere aplicar las herramientas que vamos a estar viendo hoy, que ya son un poco más avanzadas, se va a encontrar con que no tiene información suficiente. Entonces, tal vez implementa algo de lo que vamos a ver hoy, pero lo implementa a medias o no llega al nivel de calidad que debería llegar. Bueno. Hoy específicamente, como les decía, nos vamos a focalizar dentro de la gestión de activos, específicamente en lo que es integridad mecánica, que como les decía es un subconjunto de la gestión de activa que se encarga de los equipos, equipos generalmente fijos, pero lo mismo se aplica a equipos rotantes o instrumentación y demás. Acá lo vamos a ver más focalizado por mi experiencia, digamos, por algunos puestos que tuve en lo que son equipos fijos y lo que busca es asegurar o tratar de mantener la capacidad de contención de los equipos, que no pierdan, porque por un lado, si el equipo pierde, probablemente haya que sacarlo de servicio para reparación o haya que hacer algún tipo de parada para poder reparar ese equipo, pero también ese producto puede llegar al piso, puede contaminar o puede generar nubes que entren en ignición, que haya un incendio o que pueda explotar, ¿no? Entonces, integridad mecánica se focaliza en la contención, que los equipos, digamos, la pared de contención del equipo se mantenga
íntegra. Después, otra parte de gestión de activos, la parte de procesos, suelen estar más en los detalles internos, ¿no? Si es una torre, si tiene bandejas, que esas bandejas operen como tiene que operar. Pero digamos, si los agujeros de pasaje de gases de una torre no son correctos, no lo va a estar identificando integridad mecánica, salvo en una parada de planta donde ingresa y se hacen relevamiento. Después, durante la operación de la planta, se va a encargar de la contención, digamos que el equipo pueda seguir cumpliendo su función de contención de producto. Es diferente del mantenimiento, ya que se enfoca en lo que es integridad y confiabilidad a largo plazo del equipo, y no es que va a buscar realizar una reparación, sino que lo que está mirando es que el equipo llegue, por ejemplo, a la próxima parada. Si uno encuentra un hallazgo en un equipo bajos espesores, con las herramientas que vamos a estar viendo hoy, va a intentar mantenerlo en operación, eh, pero digamos, su foco está puesto en eso, ¿no? Que el equipo puede una operación, sí, bueno, la próxima parada lo anotamos y lo reparamos. Mantenimiento es más del día a día, hay una parte planificada que sale de la gestión de activos y otra parte que es más lo que generalmente se llama call-in, que es como llamado de emergencia. Se rompe un sello, una bomba, hay que ir a repararlo. Se repara y ya está. Eh, pero esa información sí le vuelve a la gente de gestión de activos, porque si un sello o una bomba se está rompiendo, ellos tienen que saberlo y tienen que pensar qué es lo que está pasando, por qué se rompió, si está bien que se haya roto. Hoy vamos a ver indicadores e información, lo que se conoce como KPI, que son los indicadores de performance clave, que se van analizando y puede que esté bien, que ese sello se haya roto y era normal, o puede ser que no haya tenido que pasar y hay que ponerse a investigar. Y después vamos a estar viendo herramientas en las que se basa la integridad mecánica. Por un lado, inspecciones, para esto que yo le decía, si un equipo en operación, yo necesito identificar si la pared puede mantener contención, de alguna manera tengo que poder medir eso. Hoy vamos a ver esas técnicas de inspección y vamos a ver evaluaciones. ¿Qué hago con esa información? Identifico que el equipo está adelgazado, puede, o sea, la pared es más fina de lo que yo esperaba que esté. ¿Puede seguir en operación o tengo que hacer algo? Así bueno, ese es un repaso como para que tengan una idea de lo que vamos a estar viendo hoy. Cualquier duda, por favor, interrúmpame. Dentro de estas metodologías, ahora las repaso muy rápido, después vamos a entrar más en detalle. Por un lado está la inspección basada en riesgo, que es focalizar los esfuerzos donde más conviene, diciéndolo así fácilmente, ¿no? Es Risk-Based Inspection, que es voy a invertir plata y tiempo y esfuerzo en salir, inspeccionar, construir andamios, retirar aislación, recabar información y ponerme a analizar toda esa información si me parece que es realmente significativo. Si es una línea de agua, voy a esperar que se pinche y cuando alguien me llame que diga, che, se está mojando la calle 6, bueno, vamos y la reparamos, pero no voy a invertir plata en anticiparme que una línea de agua de bajo riesgo, ¿no? Y baja criticidad vaya a perder agua. Me voy a focalizar lo que tenga hidrógeno, combustible a alta temperatura, puede afectar la operación de una torre y demás, ¿no? Que haya mucha plata o vidas involucradas. Para saber cómo están los equipos, se utilizan ensayos no destructivos, que son non-destructive testing. A diferencia de ensayos que a veces se utilizan en las universidades, tal vez lo hayan visto, en mecánica es muy común el ensayo de tracción. Se agarra una probeta y se tracciona hasta que se parte. Con eso uno puede identificar características de ese material y en función de esas características diseñar equipos. Pero una vez que el equipo está en operación, no se realizan por lo general test destructivos porque uno quiere que el equipo siga operando. Entonces busca todas las técnicas no destructivas que le den suficiente información para poder mantener ese equipo en operación, como pueden ser ultrasonido, radiografía, corrientes inducidas y termografía, que a lo largo de la charla vamos a estar repasando brevemente. Y por último, como herramienta que vamos a estar viendo acá, es la aptitud para el servicio. Yo ya hice todo lo anterior, detecto que una zona grande de un reactor tiene bajo espesor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar de servicio el reactor y cambiar toda la logística de
insumos de la refinería, todos los productos terminados de la refinería, todos los contratos de todos los barcos de la refinería, todos los contratos con todos los camiones y los compromisos asumidos con estaciones de servicio, otras empresas a las que se le da producto. Tengo que impactar todo eso o puedo realizar con mayor esfuerzo, digamos, con tiempo y con conocimiento, utilizando gente bien capacitada, puedo utilizar toda esta información que estuve recabando para tomar una decisión segura y mitigar, digamos, eliminar completamente o mitigar, reducir todo lo posible ese riesgo. Si es posible, excelente, y justifico, digamos, toda la gestión del activo y mi posición, digamos, para ese caso puntual, recibe un gran incentivo, es muy valioso lo que se realizó, o no es posible, lo justifico muy bien, lo expongo y habrá que decidir parar. Bueno, inspección basada en riesgo, me extendí bastante, así que no voy a entrar en detalle, lo dejo más que nada por si los que ven la presentación sola les pueda servir, pero básicamente lo que dije. Y bueno, pasando a técnicas de inspección. La primera y muchas veces menospreciada, y a veces suena a pavo, es la inspección visual. Cuando uno camina por una planta, cuando uno entra en un equipo, en una parada de planta, constantemente tiene que aprovechar que está entrenado, que estudió, se capacitó en este tipo de herramientas y tiene experiencia, porque puede identificar cosas que el resto tal vez no pueden identificar desde la superficie de un caño, si tiene aglomamientos por corrosión y no debería tenerlo, que eso es muy común, más que nada en las guardias, que a uno lo llamen porque identificaron algo, te vas hasta la refinería y cuando lo ves es algo totalmente común, era barro que se había secado con el sol y le llamó la atención. Eso puede pasar. Y no está mal que a uno lo llamen porque si para sacarse la duda se ponen a rasquetear el barro, tal vez rompen un cascarón de óxido y terminan con una pérdida y es mucho peor. Entonces, lo que uno pueda ver es importante que lo mire en el día a día y ni hablar que cuando un inspector o alguien que trabaja dentro de gestión de activos o de integridad mecánica puntualmente va a una planta a mirar un equipo, hay que mirar todo, desde los alrededores, que no haya manchas de producto, porque a veces un tanque está perdiendo y la mancha de producto puede aparecer a 10, 15, 20 metros. Entonces, cuando uno entra en un tajamar de un tanque atmosférico que tiene 10, 15, 20, 50 metros de diámetro, ya es importante que uno mire el tajamar, se puede llegar a identificar, yo qué sé, crecimiento de pasto en una zona o que falta pasto en una zona, y si te llama la atención puede ser que haya una pérdida de producto, que haya una pérdida de agua, ver todo el contorno del tanque, hacer foco en puntos críticos, o sea, la inspección visual es una herramienta muy importante. Y después, obviamente, hay cosas que uno no puede ver y ahí se tiene que basar en técnicas más avanzadas, que digamos, como ventaja tiene que te da muchísimo más información, pero también es muchísimo más costoso. No soy yo caminando por la planta, sino ya tengo que pedir, contratar una empresa que vaya, que saque aislación, que haga andamios, que limpie, a veces hay que sacar la pintura, entonces se toma la decisión cuando corresponde hacerlo, ¿no? Una de las técnicas, por ejemplo, que se ve acá abajo es líquidos penetrantes. ¿Alguno escuchó alguna vez de esta penetrating testing o líquidos penetrantes? Básicamente lo que se hace es, se sospecha que en una superficie puede haber una fisura. Buenísimo, y veo que alguien tiene experiencia en esto o lo ha visto. Uno sospecha que puede haber una fisura o algún poro que tiene que ser muy, muy chiquito, pues si no, uno lo podría ver a simple vista, pero hay fisuras y otras cosas eh, que no es posible ver a simple vista. Entonces lo que se hace es, se limpia bien la superficie, obviamente de vuelta la inspección visual es importante porque no se puede hacer líquidos penetrantes arriba de cualquier cosa. Si uno tiene ahí, alguien me decía que lo había visto arriba en una soldadura. Si uno ve la soldadura y tiene escoria, son productos parte del proceso de soldadura, pero que se tienen que limpiar para poder hacer primero la inspección visual y cuando corresponde, porque un código lo pide o porque el inspector lo pide, para hacer líquidos penetrantes, tiene que estar recontra limpia la soldadura, porque si no es obvio que debajo de la escoria se va a meter todo,
todo esto y te va a afectar la visión. Entonces, primero tiene que estar limpio, además se limpia con solvente, hay que dejarlo secar como tienen un procedimiento, cuánto tiempo hay que dejar secar, se mete un producto que es el líquido penetrante en sí, que tiene una tensión superficial tal que hace que se pueda meter en lugares muy finitos, se le tiene que dar un tiempo determinado para que penetre, después se limpia con determinada cantidad de solvente, no, digamos, todo el proceso parece pavo, que uno tira dos sprays y ya está, pero lo tiene que hacer bien porque si no te cambia totalmente la medición. Entonces, uno limpia el excedente de esa pintura, generalmente es roja, como se ve ahí, y después se tira un revelador que hace que aparezca, por ejemplo, ahí se ve una fisura muy importante a lo largo de la soldadura, que es probable que haya sido o falta de temperatura en el proceso de soldado, o a veces no pareciera esa, eso parece más en la raíz, en el fondo de la soldadura, ¿no? Eso es, uno presenta dos caños para soldarlo, primero hace una soldadura raíz, generalmente se le hace una tinta a esa raíz, porque si llega a haber una fisurita chiquita o algún tipo de defecto en esa primer raíz y después uno le aporta, fíjense, después de la raíz, qué es lo que se hizo, todo lo demás es aporte de material. Hay que darle mucha soldadura con espesores gruesos de electrodo, con alta corriente, para poder rellenar todo ese caño. Si uno tenía una pequeña fisurita, aunque sea mínima, ahí abajo, es probable que cuando termine todo y haga una radiografía para ver que la soldadura esté ok, le va a dar que no está ok. Y todo lo que aportó lo va a tener que comer con la mola para llegar hasta abajo del todo y después reparar la raíz desde mucho más arriba, que es mucho más difícil. Entonces es una técnica muy barata, pero súper útil. Tiene sus limitaciones porque obviamente en equipos en operación a alta temperatura uno no puede usar esto porque el solvente se evaporaría muy rápido y la pintura también. Entonces cuando uno no podría cumplir, digamos, también está especificado cuándo se puede hacer esta técnica y cuándo no. Perdón, no me pasó en la página. Ahí estamos. Otra técnica parecida, o digamos que busca también encontrar fisuras, es la de flujo magnético, partículas por distintas vías, que ahora lo vamos a ver, que lo que se hace es, se implementa un campo magnético muy fuerte, generalmente superficialmente, y se ponen partículas que sean magnéticas y al haber una fisura se alinean rápidamente, como se puede ver en la foto de la derecha, eso que se ve es una fisura importante en digamos, donde la raíz toca el metal, ahí se puede ver que probablemente por difusión térmica, o sea, se enfrió de golpe una parte y se generó una fisura. Esto obviamente a simple vista no se puede ver, pero si este fierro es bastante importante, la soldadura no pareciera estar hecha para soportar grandes esfuerzos, pero si esto empieza a vibrar y empieza a tener esfuerzo, la fisura esta va a propagar y se va a partir. Así que se ve que alguien pidió este ensayo, se hizo y dio negativo, dio mal, digamos. Esto hay que repararlo, como les decía, a pasar la moladora, hacer de vuelta el ensayo para poder identificar que esa fisura no esté más, porque a veces se pasa la mola, lo sueldan arriba y parece que ya está, pero muchas veces lo único que se hace es, se dificulta más identificarlo, pues si uno deja una fisura adentro y la tapa con soldadura y no llega a la superficie, tal vez este método no la identifica más, pero la fisura está y a la larga es muy probable que vaya a aparecer. Lo de la foto de la derecha se llama partículas fluorescentes, se utiliza en lugares oscuros que te permiten utilizar una lámpara para que estas partículas se puedan identificar mejor y te permite identificar defectos más chicos. Esta fisura que se ve ahí es muy importante, pero con esta técnica se podrían ver fisuras muy chiquitas, incluso fisuras que no hayan llegado a la superficie, o sea que sean subsuperficiales. De todos modos, el flujo magnético se encuentra afectado y aparecería una indicación que aunque uno no vea la fisura y no la puede identificar por otro método, de todos modos puede ser que la tenga que reparar, porque si el método lo encuentra es que está. Y esto tiene partículas húmedas digamos, se aplican con un spray, es muy cómodo de aplicar y tienen muy buena respuesta. También puede identificar fisuras más chicas, porque al estar en un medio líquido se mueven más fácil y te permite identificar fisuras muy chiquititas
Una de las limitaciones que puede tener es temperatura de vuelta. Si uno tira líquido en un equipo caliente, se va a secar. Y partículas secas te permiten aplicarse en equipos calientes hasta cierto punto. Después ya llega un punto que el equipo, si está demasiado caliente, las partículas tienden como a pegarse en el equipo y no se puede identificar la fisura. Entonces, una de las partes importantes es, antes de hacer la técnica, relevar temperatura, porque no sería correcto aplicar un ensayo que puede no estar demostrándote la realidad. Eso es importante para el inspector, a la persona que lo va a pedir y para el que ejecuta cualquier tipo de ensayo, saber que el ensayo puede cumplir los estándares internacionales. Porque si no, uno aplica, no sé, una técnica de partícula seca en un equipo muy caliente, no te da nada porque estaba demasiado caliente y el informe dice el equipo está bien y vos en realidad no sabés si está bien o no. Eso es algo importante para cualquier técnica de inspección. Otro ensayo muy habitual es radiografía. En la primera imagen se ve un poco el concepto, ¿no? Hay una fuente de radiación, tiene que estar el equipo que uno quiere ensayar y debajo una película que sea sensible. Entonces quedaría, por ejemplo, en el caso de abajo sería parecido al resultado que se podría ver del ensayo de arriba, que estamos viendo una soldadura arriba, se pueden ver las distintas pasadas de soldadura, ven que hay como un rayadito, esas son las distintas pasadas, se puede ver con distinto color qué tiene más espesor, qué tiene menos espesor, y se puede identificar de la mitad hacia la derecha toda una falta de fusión importante probablemente en la raíz, que esto depende de cada tipo de soldadura, pero si hiciste la radiografía probablemente esto no pase, haya que repararlo. Y probablemente esto sea un defecto interno, con lo cual ven que a la izquierda muestra como una falta de fusión en el fondo de la soldadura, con lo cual vas a tener que atravesar todo el espesor del caño o de la pared del equipo y repararlo, que es muy difícil. Con lo cual acá depende siempre de la criticidad, ¿no? Todo es costo-beneficio. No se pueden aplicar todas las técnicas porque estarías muchísimo tiempo, pero hay veces que con unas tintas iniciales ya identificadas o unas partículas podrías haber identificado ese defecto y te ahorrabas el problema posterior. A la derecha se ven, a modo de ejemplo nomás, dos placas. Generalmente hay una radiografía grande que es para agarrar una zona grande, muchas veces cruces de soldaduras en la pared de un equipo, y la de la izquierda que es finita y larga, eso lo que busca es cubrir la mayor parte posible de una soldadura, un caño. No te importa mucho el caño en sí, sino que querés ver un par de pulgadas por arriba y por debajo de la soldadura, que es por donde puede haber defectos, ya sea propio de la soldadura o a veces los gradientes térmicos pueden generar fisuras cercanas. Entonces se busca alcanzar 3 pulgadas, 4 de cada lado de la soldadura, ya suele ser suficiente. Y esto se puede hacer con radiografía común o abajo le puse dos técnicas que se utilizan mucho de radiografía digital. La de la izquierda, la placa que tiene en la mano el señor, es la radiografía en sí, lo que a la izquierda arriba sería el radiographic film. Uno hace el disparo y se releva en esa placa. Uno la mete en un escáner y en unos segundos ya te da la imagen de la radiografía. Las otras hay que llevarlas a un cuarto oscuro de revelado, donde la placa tiene que ir con ciertos cuidados. Una vez que está dentro, tiene más cuidado, tiene que pasar por varios productos químicos, tiene un tiempo de revelado, de secado, con lo cual si uno tiene una urgencia, eso es un proceso que suele llevar un par de horas. En cambio con este, lleva muchísimo menos tiempo. Desde que la metes son minutos. Y el radiografiado en sí también es mucho más rápido. La fuente puede ser de mucha menos potencia y el disparo en sí a veces son fracciones de segundo y se pueden hacer, o sea, en una fracción de segundo ya te queda una radiografía muy buena. La contra que tiene esto es que hay que ir, es una sola toma o dos, depende del disparo, pero generalmente es una que te va a salir bien. Tenés que ir y ponerte a relevar. La de la derecha, en cambio, es con una placa, o sea, el film radiográfico es portátil, se pone y cuando haces el disparo ya lo estás relevando en tiempo real en la computadora. Ven que es un equipo
que se ve que es particular, digamos, tiene una caja para protegerlo, probablemente sea un equipo antiexplosivo. Ese equipo, bueno, y ahí lo muestra, ¿no? Dentro de la planta operándolo, tal vez inalámbrico o con un cable, vos te pones a una distancia segura de la fuente de radiación y el disparo se hace de décimas de segundo. Y en esas décimas de segundo vos podés relevar varias radiografías. Incluso el software te analiza todas las radiografías que disparaste y te hace la mejor, como si fuese la foto, te hace la mejor radiografía posible y muchas veces vos podés entrar y escanear en 3D el equipo, los espesores, tiene ya herramientas para medición de espesor. Entonces, con la otra técnica también se puede, pero tiene que ir uno a medirlo manualmente. Esto haces un disparo en una décima de segundo, medís el espesor en la compu, te parece que algo está mal, ya podés tomar una acción. Y algo que es muy importante de estas técnicas es el impacto que tiene en la operación. Si alguno anduvo en una planta cuando se están, en una parada de planta o cuando se están haciendo ensayos, una fuente de radiografía convencional es muy peligrosa, el equipo tiene un montón de procesos y generalmente depende del espesor, pero por ejemplo si es un reactor con una pared muy gruesa, a veces tiene que estar 30 a 40 minutos de exposición, que es un tiempo altísimo, donde vos tenés que tener gente evacuada en una zona grande alrededor del equipo. Con lo cual, en una parada de planta donde podés tener trabajo en 5 niveles distintos y tal vez a la redonda podés llegar a tener 15 grupos de trabajo distintos, los tenés que retirar a todos, que bueno, muchas veces se utiliza el horario de la comida para tratar o los cambios de turno, que hay menos actividad, pero vos tenés que tener todos los trabajos por una hora, hay que hacer el vallado y hacer esos disparos. En cambio, con este tipo de radiografía es tan corto el tiempo y la fuente es tan chica de potencia que se hace un vallado más chico, se hacen disparos rápidos y en 15 minutos ya liberaste la zona y menos tiempo también. Pero tiene ventajas muy importantes. Todo esto es radiografía industrial, pero son convencional y después con digital de dos tipos distintos, ¿no? Para que vean las virtudes de cada una. Después, una técnica muy utilizada es ultrasonido. Yo no puse la imagen de un ultrasonido convencional, lo que busca es, en la del medio se ve un palpador, ¿no? Que sale, la línea es cómo saldría el haz ultrasónico y cómo va rebotando internamente en el equipo. Si uno lo pone derecho hacia abajo, lo que se conoce como recto, que va a 90 grados contra el fondo, se usa para medir, por ejemplo, el espesor. Si hay un espesor disminuido, con eso vos lo podés encontrar. Y también podés encontrar si tenés laminaciones o fisuras transversales. Este equipo necesita, es un sonido que va por dentro del material, necesita una superficie relativamente grande para poder rebotar y ser identificada. Si uno tuviese una fisura vertical, el equipo vos no te darías cuenta, porque el sonido pasa alrededor de la fisura, rebota en el fondo, vuelve, y vos estás viendo, acá a la izquierda se ve la pantallita, lo que se ve primero es un poco de ruido por el acople, y después la siguiente punto alto, esas rayas que suben y bajan, eso es cuando llegó al otro lado. Entonces con esto podés identificar el espesor del caño, si hay una parte disminuida, también podrías identificar la laminación. Pero si algo está eh, perpendicular a la superficie, no lo vas a poder ver. No lo vas a poder ver, no va a disminuir suficiente el sonido como para que vos te des cuenta. Por eso existen lo que son los ultrasonidos angulares, como este que sí puse, que el haz va de costado. Entonces, si hubiese una fisura en el sentido vertical, este haz se la chocaría de lleno y vos podrías identificarlo muy claramente. Es un equipo más complejo, pero que tiene muchísimo potencial. Incluso a la derecha se ven distintos tipos de medición que puede hacer. Uno puede ir haciendo un relevamiento y te muestra una imagen. Por ejemplo, si hay una zona que vos esperás que esté muy corroída por dentro y una superficie muy irregular, tal vez el haz común te lo distorsiona tanto que vos no tenés una lectura clara del espesor. En cambio, con esto, como tira muchos haces distintos, incluso no solo el ángulo, sino que va haciendo como un abanico, va subiendo y bajando el haz para poder hacer relevamiento de toda la superficie y después te lo muestra como una imagen. Entonces, la claridad de información que uno puede tener es muchísimo más alta. Estas técnicas son todas de ultrasonido, que se usan mucho. Como por ejemplo, esta técnica también es muy útil. Se usa el ultrasonido, como vimos recién, que se envía
a través del caño y se van aprovechando todos los rebotes internos por el material para inspeccionar un caño, por ejemplo, ahí de muy gran diámetro, probablemente un oleoducto o algo similar, y lo que se hace es un pozo y a partir de ese pozo se hace un disparo para cada lado. Y con ese disparo vos tal vez tenés 30, 40, 50 metros de lectura que ya podés saber si tenés algún defecto ahí. Y es la misma técnica que recién. Cuando encuentren un defecto, vuélvelas. Es una técnica más compleja, todo lo que está alrededor, que se ve alrededor del caño, son todos traductores que van haciendo disparos, como estamos viendo recién, y a la vez reciben la información de vuelta y te dan un panorama de la situación. Por ejemplo, 50 metros para un lado, 50 para el otro, es decir, uno tiene que irse 100 metros para cada lado para hacer el disparo en sentido inverso y haber cubierto 100 metros de una cañería enorme con dos pozos puntuales. Y además esos pozos ya se usan para 50 metros más para cada lado. Entonces tiene ventajas muy altas y es una técnica que se usa para líneas enterradas y también la hemos usado para líneas aéreas eh, sobre el río, por ejemplo, ¿no? Las líneas que van a muelle, tal vez hay que hacer muchos andamios y se vuelve muy costoso y es más fácil poner estos collarines, además suelen ser líneas más chicas, ¿no? No tienen este diámetro, entonces es bastante económico aprovechar cuando estás haciendo otro ensayo en líneas enterradas te vas al muelle y ensayás toda la línea de muelle y ya está. Te ahorrás meses de hacer andamios en voladizo colgado de las líneas hacia arriba del agua y ya tenés información suficiente para poder analizar. Bueno, y después, un poco les anticipé al principio, con este tipo de información se aplican las normas que son la API 579, que es para Fitness for Service, y también hay una ASME específica para esta técnica que lo que hace es evaluar los daños, o sea, la información que uno relevó con las técnicas vistas, que también el código te dice qué técnica tenés que usar, qué deberías hacer, con esa información en función de el esfuerzo que le quieras poner y el nivel de la información que tengas, podés hacer distintos niveles de evaluación, uno, dos o tres. A medida que aumenta la complejidad, la información que te da es más precisa y menos conservadora. ¿Qué quiere decir? Si yo no quiero hacer nada, la norma por ahí me dice abrirlo en 5 años. Yo voy, lo abro en 5 años, tal vez no me representa un costo alto, ya está, cumplí con la norma. Ahora, si yo tengo información de determinados ensayos y puedo demostrar que la línea está bien, tal vez me dice, bueno, calcular el rango de corrosión y alguna cosa más y podés tirar hasta 10 años en función de ese valor. Haces un par de calculitos, te da que podés tirarlo 10 años, pateaste al doble esa parada, ¿no? Si vos tenías que realizar una inversión para poder inspeccionar ese equipo, con una inversión tal vez mucho menor, te la ahorraste, digamos, ganancia para la compañía. Y nivel 3 generalmente ya es más análisis de la información, cálculo de elementos finitos y demás, para poder hacer eh, ya sea postergar mucho tiempo, tal vez una parada, hay equipos en las refinerías, por ejemplo la torre atmosférica, que no suele parar con mayor frecuencia cada 6 años. Entonces, si vos recibís información y te dice que tenés que parar a los 4, aplicando nivel 2, tal vez buscas la forma de ensayarlo más y tratar con un nivel 3 tratar que te dé 6 7 8 años de periodo de inspección para la próxima inspección, de modo de no tener que adelantar esa parada. Porque adelantar una parada de una torre atmosférica un par de años es muy significativo, así que ahí se justifican, digamos, mayores esfuerzos para un beneficio mayor. No es que uno lo anda aplicando todo el tiempo porque sí, pero cuando se justifica, está bueno conocerlo, saberlo, y si uno no tiene la gente entrenada, saber que esto existe para salir a contratarlo. Tal vez no es necesario tener un inspector certificado API 579, pero cuando ves la oportunidad, contratás una empresa, te saldrá 10 15 20 mil dólares, pero tal vez te ahorrás 2 3 millones de dólares. Y bueno, como dice ahí, permite operar, seguir operando, eh, a veces hacer reparaciones menores o reemplazos menores. eh, Tal vez vos encontrás una zona muy afectada, pero el ensayo nivel 3 te dice que reparando un parche chiquito puede seguir en operación 6 años más.
y con eso lo que haces es postergar 6 años el reemplazo de una torre de varios millones de dólares. Entonces, ahí te puede ser muy útil. Y como ya repasamos, pero lo decimos una vez más, como resumen, los beneficios son extensión de la vida útil de los equipos, como mencionaba recién, reducción de costos de mantenimiento y de parada de planta, y garantizar la seguridad. No es que uno toma la decisión de postergar una parada porque me parece que está bien, sino que yo tomé una norma, la conozco, la apliqué, hice los ensayos, me dio la información, la analicé, escribí un informe, difundí ese informe y en base a todo eso, la parada es en 6 años. Entonces, cualquier cosa que pase en el medio, obviamente, ese informe va a ser una de las primeras cosas que se revisen. Por eso es importante hacerlo bien, documentar todo. Los ensayos tienen que quedar documentados, las radiografías tienen un tiempo de almacenaje y todas las decisiones tienen que estar documentadas. ¿Quién la tomó? ¿Por qué la tomó? ¿En qué fecha la tomó? ¿A quién lo difundió? ¿Y cuál fue la recomendación? ¿Y en qué sistema queda registrada? Para que uno, por un lado, asegure que si dio una recomendación se va a cumplir. No es que yo dije, che, en 6 años pongan un parche y ya está, se lo conté a dos, tres personas que eran los gerentes en ese momento y ya está, en 6 años explota todo y no tienen ni idea por qué explotó. Si alguien tomó una decisión de postergar algo o de hacer algo o dijo, che, esto es seguro hoy, pero tal cosa queda escrito. Y si alguien quiere modificar eso, toma esa información, la analiza y a partir de ahí alguien se tiene que hacer cargo si respeta tal cual lo que se definió o quiere hacer un cambio y tiene que justificar en base a qué normativa lo va a hacer. Eh, Son cosas sensibles, ¿no? Pero bueno, es la función de la gestión de activos en general. Bueno, espera que acá me sale lo que es la gestión de la información crítica, como ya les dije varias veces, todo tiene que quedar registrado para que se utilice, para que el grupo de Asset Management, que son las siglas AM, pueda planificar cualquier actividad de las que estuvimos hablando. Y también el registro eh, es crucial documentar toda la información y tener en cuenta para ese registro qué información es crítica para determinados entes gubernamentales. En Argentina, eh, tanto el gobierno provincial como nacional tienen requisitos. Esos requisitos es responsabilidad del equipo de gestión de activos generalmente cumplirlos, así que a la hora de recabar la información y a la hora de documentarla, hay que tenerlo muy presente porque si la ley te pedía una prueba hidráulica tal vez para API, en Estados Unidos, por ejemplo, API es ley, en Argentina no. Entonces, si vos aplicás API, aplicás ciertas cosas. La ley nacional o provincial te puede pedir otras. Y uno tiene que cumplir todo lo que haya decidido. Las leyes hay que cumplirlas sí o sí, las normativas, uno cumple lo que decidió a nivel corporativo cumplir. Pero si vos hiciste una prueba hidráulica, la ley te la pedía, no la documentaste y te cae una auditoría y no tenés el comprobante de que la hiciste, por un lado te van a sancionar, probablemente te obliguen a sacar de servicio en forma inmediata al equipo y generalmente tiene consecuencias eh, con el manejo, digamos, con ese ente. Si viene un ente, te pide, está todo perfecto, la siguiente vez que viene sonriendo, toman un par de café, te pide toda la información de buena onda y sale todo bien, generalmente. Si tenés un problema así y a veces no lo identifica ese sector, surge por otro motivo y después ellos se enteran y tienen que venir a hacer una inspección sorpresa, digamos, por ese evento, te van a poner un periodo de reinspección mucho más corto, así como yo decía que tomando decisiones y analizando los riesgos uno puede patear reparaciones y demás, la ley también te puede achicar plazo. Si encuentra que vos hiciste algo peligroso, te va a decir, bueno, yo tenía que venir el año que viene, pero ahora quiero venir en 6 meses. Y si vienen en 6 meses es que te revisan toda la información, te dan vuelta a toda la oficina, te piden todo lo de todos los equipos y cualquier cosa que no tengas, el equipo se para instantáneamente. Con lo cual es muy importante la documentación, no solo lo que vos querés aplicar como compañía, sino todo lo que la ley
pueda requerir, que se documente correctamente y que esa documentación se pueda encontrar en tiempo y forma. Porque uno termina guardando tantas cosas que después si viene el auditor te puede esperar 30 minutos, 40 minutos. Si no conseguiste el certificado de prueba hidráulica, muy probablemente se pudra y tome acción. Así que es importante, llamás al inspector, en 5 minutos está el informe. Todo lo que te pide el inspector se lo das en 5 minutos y es lo mejor que te puede pasar, digamos. Bueno, seguridad de proceso lo toco muy rápido porque es otra rama, generalmente más enfocado a procesos químicos. Los químicos suelen ser los líderes de estos equipos, pero se encargan de la gestión de riesgo y una pata importante de la gestión de riesgos surge de temas mecánicos, con lo cual en, por ejemplo, investigación de incidente y análisis de riesgo suele haber, o las normas recomiendan que haya siempre, alguien del rubro integridad mecánica o gestión de activo para que le aporte esa pata, porque, no sé, se decidió soldar dos caños de distinto material porque no había otro. Y por ahí todos dicen, ok, 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 pero si está alguien que sabe de metalurgia, dice, no, no, pará. Si son de distinto material, haces una pila galvánica, es muy probable que ahí se tienda a generar corrosión localizada. Déjeme mirar qué materiales van a unir. Tal vez mirás los materiales y decís, bueno, está bien. Por lo que veo hay experiencia, no es tan grave, pero ahora yo tengo que poner un programa específico para medir esto, porque si por algunas características del electrolito, digamos, del producto interno, se llega a disparar en la velocidad de corrosión, podemos tener una falla catastrófica por este cambio que se implementó. Que a veces cuando uno empieza a decir todo esto, el caño que faltaba aparece, pero muchas veces no. El caño tenía que venir de India, no vino y no va a venir, así que esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Y bueno, a veces se decide instalar, tal vez ensayar y en función de esa información definir si paramos en 1 año, 2 años, 3 años o si tal vez queda así. Tal vez el caño era más caro, esta pila galvánica no generó un problema tan grave, bueno, listo, queda así. Pero obviamente queda registrado como documentación conforme a obra de la planta que ese caño se puso de ese material, porque por ejemplo, hay caños que pueden ser no magnéticos. Cuando uno va a hacer un ensayo, como por ejemplo partículas magnéticas, el caño obviamente tiene que ser magnético. Si toda una línea que era magnética te ponen un tramo que no es, te puede traer problemas para ese ensayo o para otros. Entonces, tiene que quedar registrado qué se puso y del lado de inspección también tiene que haber registro de cómo afecta eso las inspecciones futuras. Así que, seguridad de procesos, participación en pre-HAZOP o HAZOP, que es Hazard of Operation, que es un estudio que generalmente Process Safety hace, plantas nuevas o cambios importantes de una operación, se revisa todo, procedimiento, el entrenamiento de la gente, se arma un equipo interdisciplinario muy grande donde se revisa paso a paso cómo se va a operar y todo lo que puede salir mal. Cualquier válvula que hay que abrir, bueno, y si no se abre, ¿qué pasa? Si no lo abre el operador, ¿qué pasa? Si no se abre porque el espárrago, el vástago de la válvula se cortó y uno piensa que la está abriendo y no la está abriendo, ¿qué pasa? Entonces, todo eso se revisa. Por ejemplo, hay lugares que pueden ser muy críticos y una válvula exclusa, en lugar de ponerla con el vástago para arriba, se puede decidir ponerla con el vástago horizontal. Entonces, eh, si el vástago se rompe, la esclusa no se cae y no cierra el flujo. Sí te va a pasar que cuando vos la cierres, tal vez la puedas cerrar y después cuando la quieras abrir no la puedas abrir. Pero todo eso se revisa con mucho detalle como parte de lo que es el Process Safety. Después una herramienta muy importante para Process Safety y muy importante para integridad mecánica y gestión de activos es la matriz de riesgo. Esto es una herramienta muy simple pero muy utilizada, que básicamente es una matriz con dos entradas. Por un lado se ingresa con probabilidad y por el otro se ingresa con consecuencia. Probabilidad, una forma fácil, pero que suele usarse de analizarlo es, ¿esto ya ocurrió en el último año en la empresa? Sí, bueno, entonces la probabilidad es muy alta. Generalmente se identifica con A, B, C, D, pero la probabilidad es muy alta. ¿Ocurrió alguna vez en los últimos 10 años? Sí. Bueno, entonces
claramente puede pasar. Digamos, no sería rarísimo que vuelva a pasar si ya pasó en los últimos 10 años. Después, ¿pasó alguna vez en la industria? En la empresa, perdón. Sí, una vez hace 50 años pasó. Bueno, podría llegar a volver a pasar. Obviamente la probabilidad ya es bastante baja. Y después se analiza también a nivel industria, porque a veces se dan contingencias que uno dice, no, pero si pasa esto y la cabeza se calienta y ta, 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 podría pasar esto catastrófico. Entonces, sí, bueno, está bien, podría pasar, pero nunca jamás en la vida pasó en ningún lugar de ninguna industria. Entonces, lo tenemos en cuenta, ok, lo registramos, como todo, siempre es importante registrar, pero lo ponemos allá atrás y es probable que no vayamos a tomar ninguna acción. Y después la otra parte importante es qué evento va a generarse con esa posibilidad. Generalmente se analiza un evento, no lo que se hacen árboles de consecuencia para cosas específicas, pero lo que es probabilidad de consecuencia se analiza un evento, no doble contingencia que se llama. Que si pasa esto y además pasa aquello otro, porque cuando uno multiplica probabilidades que son muy bajas, tiende a ser bajísima la probabilidad final. Entonces, por un lado, son eventos que no tiene sentido evaluar y además te queda distorsionado. Entonces, se evalúa una cosa. ¿Qué querés saber? Si puede perder, bueno, el inspector del equipo dice que lo midió con tal técnica y le dio que la probabilidad de pérdida es 0,0001, que es una D. Listo, bueno, D, pérdida con la pérdida. ¿Qué evento podía pasar? Y lo más probable es que un incendio chico, porque ahí pasa gente todo el tiempo y lo hubiese identificado. Listo, ya está. Tenés probabilidad de una consecuencia baja, probablemente no se tome ninguna acción. Si te llega a dar consecuencias muy altas, probablemente sí se tomen acciones. Bueno, ejemplo de degradación como puede ser rotura, pinchadura, también se analiza error humano, parada de un equipo, una falla de un instrumento, todo eso se considera la probabilidad y qué consecuencia directa tiene. Las dimensiones, la consecuencia potencial es si va a ser de seguridad, de ambiente, producción, reputación y puede haber otro. A veces puede pasar algo que sea muy menor, pero pasa justo al lado del alambre y del otro lado justo está el canal de televisión local, con lo cual en 3 segundos sacan una foto y la publican en un medio local, tiene cierto impacto, lo publican en un medio provincial, tiene otro impacto, es un medio nacional o internacional, es otro impacto, por lo que termina afectando a la marca, ¿no? Por ahí un fueguito que no era nada, lo apagaste y ya está, pero si saliste en todos los diarios, vas a tratar que ese fueguito no pase, digamos. Bueno, y los métodos de priorización que también se usan y que utilizan la matriz probabilidad-consecuencia como herramienta son el RBI y el Fine for Service, que ya lo vimos. Todas estas herramientas sirven para planificar mitigaciones o monitoreos en función de la criticidad. Muchas veces el monitoreo es parte de la mitigación. Yo veo que algo puede fallar en 2 años, entonces digo, bueno, lo voy a ensayar cada 6 meses. Voy a ir a inspeccionarlo y voy a ver cómo viene progresando, para ver si realmente a los 2 años podía pasar, tal vez es a los 3, a los 4, o tal vez no es nunca. Y en lugar de parar el equipo por las dudas, con ese ensayo yo pude eh, mantener un nivel de seguridad alto con un riesgo bajo. Esto que le mencioné al principio, KPI, ¿no? Que son Miguel, los clips. Sí, Catano, adelante. disculpe que le No, por favor, interrumpa. no, y hablame de Es vos. Sí, para comentarle que este martes y el otro capaz se me complica y tengo que retirarme un ratito antes ok, porque nada, se me complica, tengo otro compromiso. Así que te pido mil disculpas, igual súper claro, súper entendible las técnicas de inspección. Después veo el video. Cualquier dale. consulta te escribo por el grupo de WhatsApp, ¿te parece? Dale, sí, por supuesto, cualquiera. Muchas gracias por avisarme. ¿Vos ya te tenés que ir ahora o un poquito más tarde? Me voy, sí, ahora que ya está por Dale, arrancar ahora. Mil perfecto, ningún disculpas igual. problema. No, no, por favor, gracias por avisarme, Catano. Estamos en contacto. Cualquiera que tenga cualquier duda, pregúnteme por WhatsApp, escríbeme por privado, no hay ningún problema. Y cualquier cosa, si justo algo de esto les puede servir para su trabajo, o para alguna búsqueda laboral, o para algún proyecto de la facultad que les parezca que les pueda dar una mano, contáctenme y por supuesto coordinamos.
Bueno, les iba a mencionar, KPIs, siglas muy utilizadas en la industria, son los Key Performance Indicator, que son algunos indicadores clave para el sector. Cada sector suele tener sus indicadores y los monitorea con la frecuencia que considera. Muchas veces esos registros de revisión interna también quedan documentados para procedimientos internos de gestión operativa y a veces también para leyes y demás. Uno muy habitual es el MTBF, que es el Mean Time Between Failure, que es obviamente el tiempo medio entre roturas. Cada vez que un equipo falla, se registra y en un Excel o a veces hay aplicaciones más sofisticadas que te hacen el calculito y te dice, este equipo está fallando una vez por año, está fallando cada 9 meses y en función de cómo avanza eso, vos lo podés comparar con estándares de tu industria o de tu refinería. Por ejemplo, una bomba se rompe cada un año y vos sabés que todas las bombas en tu planta generalmente se rompen cada 2 años. Entonces, esa probablemente tenga algún problema de cavitación, de armado, alguna tensión estructural. Algo le está pasando que está durando mucho menos que las demás. O tal vez vos tenés una bomba que te dura un año y el resto te duran 6 meses. Entonces, esa bomba anda mejor que el resto. Después que todas tus bombas se rompan generalmente cada 6 meses, lo tenés que chequear. Es un ejemplo, no estoy tirando cualquier número, pero generalmente tenés que ir a lo que se llama benchmarking, o sea, comparación con la industria en general, que esa información se puede conseguir, averiguás cuánto fallan en ese tipo de proceso en la industria, generalmente ese tipo de bomba, y tal vez te son cada 5 años, con lo cual vos tenés un problema monstruoso en tu planta y estás gastando un montón de plata, probablemente de gusto, porque si la industria tiene un valor mucho mejor, debiera ser tu objetivo. Primero acercarte todo lo posible a ese valor y una vez que estés ahí, tratar de superarlo todo lo que pueda, porque cada mes que le ganes de operación una refinería puede tener 500, 600 bombas. Cada mes que le ganes a las bombas puede ser mucha plata, perdón. Bueno, otros indicadores de confiabilidad, disponibilidad, eso se utiliza mucho en instrumentos, por ejemplo, qué tasa de disponibilidad tiene un instrumento, generalmente andan arriba del 90 y pico por ciento, pero eso se va relevando y es importante saberlo. Y bueno, tasa de falla puede ser ya sea el mean time o de alguna otra manera. Riesgos, esto generalmente se trabaja sobre la matriz, como yo le decía, en función de la probabilidad de consecuencias, se suelen trazar 3 o 4 sectores. Un sector rojo de alta probabilidad y alta consecuencia, que se busca tener la menor cantidad de equipos, pero uno puede monitorear y te decir qué porcentaje de mis equipos los tengo en esa zona. Y también ir a la industria y ver un poco cómo están los demás. ¿Tienen también 100 equipos en zona roja o tienen uno o dos? Entonces, si yo estoy muy mal o muy bien, es importante para saberlo. Y después, por ejemplo, si en las campañas de ensayos, cada vez que voy a hacer un relevamiento, encuentro algo que está a punto de explotar, tiene que ser una alerta y puede ser un indicador que yo siga, eh, tener que eso está pasando, ¿no? Cada vez que voy y mido espesor me encuentro un caño con 1 milímetro. Entonces habría que tomar una acción más allá de las inspecciones, digamos, una acción proactiva por estar identificando eso con tan poca anticipación. Y después, bueno, cumplimiento legal, que obviamente siempre se intenta que sea 100%, aunque a veces la ley te puede permitir prórrogas, entonces las prórrogas legales está bueno documentarlas en paralelo para para uno identificar, ¿no? Y puede ver el backlog histórico. Y vos venías con 5, 10, 15 y de golpe tenés 100, 150, probablemente te estés metiendo vos mismo en un problema. Entonces, suelen ser números que uno los controla, generalmente van bajitos y dentro de lo normal, pero si llega a haber un cambio drástico, es importante porque eso te puede avisar que vas a tener un problema. Porque si multiplicás por 10 todos los equipos legales que tenés con prórroga, es muy probable que en un momento se te venzan. Entonces, cuando ves disparar el número, tomás acción
recontra te focalizás en esos equipos y lo mejorás antes de tener un desvío legal que sería gravísimo. Lo mismo se puede pasar con integridad. Tal vez pasa a veces con válvula de seguridad. No la puedo inspeccionar, no la puedo bajar para inspección por tal motivo, pero bueno, le hago una prórroga. Bueno, listo. ¿Cuántas válvulas tenés con prórroga? Una, dos, 100, todas. Es importante medirlo porque tal vez venís perfecto y después de una parada de planta no se pudo tomar las acciones que estaban planificadas por el problema que sea, no había grúas, lo que sea, y salís de la parada de planta con un montonazo de prórroga. Entonces, es importante darte cuenta instantáneamente. Bueno, igual en ese caso sería darse cuenta antes o durante, pero de última por lo menos te das cuenta después y tomas acción, antes de que haya un incidente real. Y después, bueno, siempre se pueden evaluar la eficiencia, ¿no? Estos esfuerzos en función de los costos de mantenimiento, del costo del barril o costos históricos. ¿Estoy bien o estoy gastando demasiado poca plata o demasiada cantidad de plata en estas acciones? Y bueno, por último, creo que ya no queda nada y nos quedan unos minutos para preguntas. Repaso, para que les quede más que nada en la cabeza por si tal vez es algo que no usan muy seguido, pero si alguien lo nombra, que le quede. El RBI, que es Inspección Basada en Riesgo, el FFS, Fitness for Service, que es eh, aptitud para el servicio, si lo conoce, que es analizar para asegurarme que pueda mantenerse en operación, ensayos no destructivos, NDD, END o DNE, depende si está en inglés o NDT en inglés, que son las distintas técnicas de inspección que vimos, PSM, que es el Process Safety Management, eh, MOC, que lo vimos mucho la clase pasada, que es Management of Change, que es la gestión de los cambios. Cualquier cambio hay que avisarle a determinado grupo de personas para que estén al tanto de que eso pasó y que quede documentado que eso pasó. El MTBF, que vimos recién, Meantime Between Failure, y después algunas siglas que vamos a ver probablemente con lo que son programas de inspección, que son el CUIL, HTHA, NAC o SCC. Después lo vamos a ver más adelante, lo terminé corriendo, está enfocado en programas especiales de inspección que vamos a ver más adelante. Y creo que sí, eso era todo. Perdón, le metí rápido con poca pausa. ¿Cómo anduvieron? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Mm, A ver cómo hago. Sí, sí, se entendió. Quedó claro, buenísimo. Gracias por el comentario. Bueno, si no hay dudas, yo después les envío la presentación para que la puedan repasar si les interesa. Está con la presentación pasada, no sé si todos las pudieron ver. Alguien me comentó que no había podido estar la anterior. Avíseme si tiene alguna duda. Avíseme, así lo vemos, lo repasamos por ahí la clase que viene. Rapidito al principio, repasamos dudas de cualquiera de estas dos clases, porque ya vamos a irnos a programas de inspección, programas especiales, toda la parte más normativa, que se termina, no vamos a entrar en gran detalle, de vuelta mi idea es eh, focalizarnos por ahí más en eh, repasar la distinta variedad de herramientas usuales que hay, no digo, códigos, normas y demás, para que ustedes les quede en la cabeza que eso existe y sepan, a ver qué preguntan antes que se vaya. La evaluación no va a ser al final, es una evaluación integradora de todo el módulo para poder recibir el aprobado a nivel global. Eh, Importante, los que no estuvieron en una clase, que la repasen y si alguno por ahí fue mucha información y hay temas con los que no está muy familiarizado, que lo repase y tenga en la cabeza algunos nombres, normas, conceptos básicos, fundamentos. No va a ser muy de ir al hueso, pero sí ver, digamos, que pudieron retener cierta información o que entendieron algunos conceptos básicos. Como le decía, importante repasar estos dos módulos que son más teóricos o de fundamentos. Los que vienen ya son más normativos
y es donde todo esto se empieza a aplicar para cumplir con normas internacionales, con estándares gubernamentales, y bueno, vamos a revisar programa de inspección, parada de planta y bueno, tendencias a futuro tecnológicas, lo que se está aplicando más novedoso, digamos. Si no hay dudas, les agradezco su tiempo, haber estado con la cámara prendida y nos vemos en breve y seguimos en contacto por el grupo de WhatsApp. Buenísimo, Ige, muchas Aisha, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.